La amenaza de aniquilación nuclear parece estar creciendo a un ritmo bastante preocupante. Entonces, ¿qué significaría para ti directamente la detonación de una ojiva nuclear en suelo nacional o extranjero? Si estás en el epicentro de la explosión, tus preocupaciones acabarán en segundos. Pero ¿qué pasa con los que quedan atrás? ¿Qué pasa con las consecuencias, tanto inmediatas como indirectas? Si la potencia mundial objetivo responde con un segundo misil nuclear, y así sucesivamente, ¿cuántos lanzamientos y explosiones subsiguientes se necesitarán antes de que el mundo, tal como lo conocemos, termine? Exploremos el concepto de un invierno nuclear y las condiciones necesarias para que ocurra. Soy Stu, esto es Debunked, y separamos la verdad de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. En agosto de 1945, las dos armas más destructivas que jamás se han utilizado fueron lanzadas en suelo extranjero. Las bombas atómicas, Little Boy y Fat Man, mataron a cientos de miles de personas en meros momentos, un acto de guerra que se atribuye con terminar la Segunda Guerra Mundial, un conflicto global que finalmente se convirtió en el más mortífero en la historia humana. Desde entonces, sin embargo, el número de muertes ha disminuido significativamente de manera constante, y muchos investigadores creen que nuestra era actual es una de las más pacíficas en la historia de toda nuestra especie. Esta larga armonía, a veces conocida como la paz larga, se ha atribuido a una amplia variedad de factores, que van desde los efectos de la globalización y el aumento del comercio hasta los esfuerzos internacionales de mantenimiento de la paz y la reducción de la pobreza. Sin embargo, otra posible razón es la de la destrucción mutua asegurada. La idea de que la enorme cantidad de armas nucleares que poseen tantos países diferentes alrededor del mundo asegura que ninguno está incentivado a usarlas, ya que hacerlo casi seguramente garantizaría una represalia igualmente catastrófica. Mientras que algunos atribuyen a esta doctrina algo contraintuitiva nuestro actual estado de paz, el número extremo de armas nucleares extremadamente poderosas que existen en el mundo tiene a muchas otras personas preocupadas, realmente preocupadas. A pesar de que el número de muertes en guerra ha disminuido en aproximadamente un 95% hasta el 2016, la tasa de conflictos reales ha estado aumentando constantemente. Si estas tensiones más regionalizadas se intensifican en conflictos internacionales y la guerra nuclear llegara a ocurrir, es posible que además de la destrucción causada por la explosión inicial o explosiones y la radiación subsiguiente, las secuelas también podrían producir un llamado invierno nuclear que podría variar en severidad de mal a realmente mal. Verás, cuando se detonan bombas nucleares, no solo aniquilan todo en el radio de la explosión. Con una explosión nuclear lo suficientemente potente, la fuerza de la explosión es suficiente para soplar enormes cantidades de tierra, polvo, humo, cenizas y otros escombros en 1962. El aire. Y cuando decimos enormes cantidades, nos referimos a más de 1 millón de toneladas de polvo por explosión. Las explosiones nucleares también pueden resultar en incendios tormentosos, que son fuegos tan grandes y calientes que literalmente generan sus propios sistemas de viento. Si los incendios son suficientemente intensos y generalizados, la gran cantidad de aire caliente que asciende succiona el aire de la región circundante, suministrando más oxígeno a la conflagración y sosteniéndola por más tiempo. Los incendios tormentosos crean enormes cantidades de hollín y ceniza, del orden de varios millones de toneladas. A medida que las columnas de humo se enfrían en la troposfera superior y la estratosfera inferior, se forma una nube de pirocúmulus o pirocumulonimbus que bloquea el sol y puede convertir la luz del día en oscuridad. No todas las detonaciones causan incendios tormentosos, pero pueden hacerlo fácilmente en las condiciones adecuadas. De hecho, esta imagen a menudo se identifica incorrectamente como la nube de hongo sobre Hiroshima, pero en realidad es una foto de la nube de pirocúmulus que se desarrolló a partir del incendio tormentoso de 3 kilómetros de ancho que se formó alrededor de 20 minutos después de la detonación de Little Boy. Dependiendo de las circunstancias, aquí es donde puede desarrollarse el invierno nuclear. Si se eleva suficiente de estos escombros en el aire a la estratosfera, podrían permanecer allí durante semanas, meses o incluso años antes de despejarse completamente, extendiéndose por grandes áreas del globo y todo el tiempo bloqueando la luz y el calor del sol. Esto tendría una amplia gama de efectos secundarios verdaderamente desastrosos para toda la humanidad, incluso para las personas que viven lejos de la propia explosión.
Las áreas que caen bajo esta enorme nube se volverían rápidamente más oscuras y frías, posiblemente bajando las temperaturas varios grados, hasta 20 grados Celsius en ciertas regiones. No solo podría hacer que grandes áreas sean generalmente mucho menos habitables, la caída de luz y temperatura devastaría los cultivos y la vida vegetal, dejando a enormes cantidades de personas vulnerables a la desnutrición, el hambre y las enfermedades. En partes del mundo que son mucho más sensibles a los cambios de temperatura y al frío, como las áreas cálidas como los trópicos, los efectos serían mucho más pronunciados. Todo esto también afectaría a los animales, tanto al ganado como a la vida silvestre. La destrucción de la agricultura naturalmente interrumpiría el suministro de alimentos, posiblemente causando desnutrición y hambruna, mientras que la pérdida de ciertas especies ecológicamente importantes podría causar el colapso de la cadena alimentaria, en parte o en su totalidad, creando un desastre ecológico incalculable. Además, la nube de smog y ceniza suspendida en la atmósfera a muchos kilómetros de altura podría atrapar mucho otro humo, polvo y ceniza en el nivel de la superficie, creando un smog tóxico peligroso. El invierno nuclear es similar en concepto al invierno volcánico, causado por erupciones volcánicas, y al invierno de impacto, causado por grandes impactos de asteroides o cometas. Todos estos escenarios básicamente involucran grandes cantidades de polvo, hollín, ceniza u otras sustancias dañinas que entran en la atmósfera, lo que luego bloquea la luz solar y el calor, lo que lleva a una reducción de las temperaturas en grandes áreas del mundo. Un ejemplo famoso es la erupción del Monte Tambora en Indonesia en 1815, la erupción volcánica más poderosa en la historia registrada. La erupción lanzó tanta ceniza a la atmósfera de la Tierra que bajó las temperaturas globales, causando fallas en la cosecha y escasez de alimentos al año siguiente, particularmente en Europa y América del Norte. Como resultado, 1816 llegó a ser conocido como el año sin verano y llevó a una cifra de muertes globales en la región de 100 a 200.000. La era atómica está aquí. Las preocupaciones iniciales sobre los efectos atmosféricos de la guerra nuclear se remontan hasta la invención de la bomba atómica. Pero las predicciones más ominosas, y de hecho el término invierno nuclear en sí mismo, fueron publicados por primera vez en 1983 por un grupo de investigación dirigido por el conocido científico estadounidense Carl Sagan. Este grupo finalmente se conoció como T-TAPS, utilizando las iniciales de los 5 científicos involucrados. Pero esto fue durante la Guerra Fría, cuando las tensiones estaban en su punto más crítico. Hemos propuesto 4 puntos principales como agenda para la paz. Hoy instamos a la Unión Soviética a unirse a nosotros en esta búsqueda. Debemos actuar no solo por nosotros, sino por toda la humanidad. La situación es mucho menos grave ahora, ¿verdad? Existen más de 12.000 armas nucleares, la gran mayoría de las cuales están divididas entre el tío Sam y el oso rojo. Aunque ahora hay muchas menos que en el apogeo de la Guerra Fría en los 70 y 80, cuando los actores clave acumularon arsenales de decenas de miles de ojivas nucleares, el número actual sigue siendo mucho, mucho mayor que el puñado relativo que poseía Estados Unidos en los años posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Además, muchos otros países han obtenido desde entonces su propio arsenal nuclear. Probablemente también deberías saber que la generación actual de armas nucleares es aún más devastadoramente poderosa que las utilizadas en 1945. Al detonar, las bombas Little Boy y Fat Man explotaron respectivamente con aproximadamente 15 y 21 kilotones de energía, conocidos como sus rendimientos. Cada una fue suficiente para destruir casi completamente 2 ciudades enteras. Hoy en día, el arma nuclear más poderosa actualmente en servicio activo es la bomba nuclear B-83, que tiene un poder explosivo de 1.2 megatones, más de 57 veces más poderosa que Fat Man y un total de 80 veces más poderosa que Little Boy, y esto ni siquiera se acerca al dispositivo nuclear más poderoso jamás creado, que fue la prueba de la Tsar Bomba de 1961, que explotó con una fuerza increíble de más de 50 megatones, lo que la hace miles de veces más poderosa que cualquiera de las bombas utilizadas al final de la Segunda Guerra Mundial.
Aterradoramente, la Tsar bomba podría haber sido 2 veces más poderosa, con un rendimiento superior a los 100 megatones, si hubiera incluido una capa opcional de uranio 238, llamada moderador. Esta capa adicional, una característica común de muchas armas nucleares modernas, aumenta masivamente el rendimiento del arma, pero se omitió de la prueba de la Tsar bomba para minimizar la caída radiactiva. Con todo esto en mente, muchas personas creen que el riesgo que las ojivas nucleares representan para la humanidad es mucho mayor de lo que nos gustaría pensar. Más allá de la destrucción inimaginable que los explosivos nucleares pueden desatar en solo unos momentos, los efectos a largo plazo de solo una de estas bombas nucleares modernas muy potentes, por no hablar de muchas, pueden ser desastrosos. Entonces, dado todo eso, ¿exactamente cuántas armas nucleares serían necesarias para causar un invierno nuclear? Como era de esperar, eso depende. Para que ocurra un invierno nuclear, las explosiones necesitan lanzar enormes cantidades de ceniza, humo, polvo y hollín al aire, lo que casi necesariamente requiere el desarrollo de tormentas de fuego. Las explosiones nucleares que apuntan a ciudades o especialmente a instalaciones industriales como fábricas o refinerías de petróleo que contienen grandes cantidades de material combustible son las más propensas a causar un invierno nuclear. Todo el humo y el hollín también deben ser soplados hacia lo alto de la atmósfera. Como casi todas las formas de clima ocurren en la troposfera, el nivel más bajo de la atmósfera, los detritos en el aire a estas alturas a menudo se precipitan o se descargan bastante rápido. La mayoría de las detonaciones nucleares modernas serían explosiones aéreas que ocurren alrededor de 1 kilómetro por encima de su objetivo. La razón de esto es crear la sobrepresión óptima y una onda de choque más potente. El polvo y el hollín de estas explosiones más potentes que llegan a la troposfera superior y la estratosfera inferior alcanzarán las corrientes en chorro y luego se dispersarán en un área más amplia. El calor del Sol también puede elevar las partículas de la nube aún más hacia arriba, permitiéndoles permanecer allí sin interrupciones durante mucho más tiempo. Se dice que los primeros modelos de la teoría del invierno nuclear ayudaron a poner fin a la carrera de armamentos nucleares en los años 1980, pero en las décadas siguientes muchos han cuestionado cuán real es la amenaza del invierno nuclear. Sin embargo, la gran mayoría de los expertos coinciden en que una guerra nuclear total induciría un invierno nuclear. Pero los escenarios que involucran solo un submarino nuclear podrían tener efectos devastadores en todo el mundo. En el año 2008, el Dr. Philip Weber afirmó que el poder de fuego de solo uno de los submarinos nucleares del Reino Unido, capaz de llevar 60 misiles con un total de 48 ojivas nucleares, cada una con un rendimiento de 100 kilotones, podría inyectar suficiente hollín en la atmósfera para bajar la temperatura global entre 1.5 y 3 grados Celsius durante al menos 5 años. En la práctica, esto podría llevar a millones de víctimas adicionales debido a fallas en los cultivos y escasez de alimentos. Además, un informe emblemático publicado en 2022 por Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear encontró que incluso una guerra nuclear limitada causaría una interrupción abrupta del clima y una hambruna global. Las hambrunas resultantes y el colapso del orden público podrían causar la muerte de cientos de millones, quizás incluso miles de millones. En 2023, una de las simulaciones científicamente más precisas y escalofriantes fue compuesta por múltiples institutos utilizando datos no clasificados. La simulación demuestra los eventos que tendrían lugar en una guerra nuclear total. Debido a los sistemas de detección temprana, cuando un lado lanza misiles, el otro responderá disparando antes de que la primera ojiva incluso alcance su objetivo. Lo que significa que en cuestión de minutos tendríamos múltiples armas nucleares en el aire antes de que se hubiera detonado una sola. En cuestión de horas, se habrá lanzado un cuarto del arsenal nuclear del mundo. El humo de carbono negro causado por los incendios provocados por 3.651 detonaciones nucleares llevaría a un invierno nuclear. En cuanto el humo llegue a la estratosfera, las corrientes de chorro lo esparcirían velozmente por el planeta. En 2 semanas, el hemisferio norte estaría cubierto y para el día 100, casi toda la Tierra estaría oscurecida por esta espesa niebla. Esto causaría que las temperaturas bajen en picado, lo que llevaría a una pérdida de alrededor del 60% de la población mundial. Se estima que un invierno nuclear resultante de este tipo de guerra podría durar hasta una década. Aún peor,
Otra simulación basada en modelos climáticos modernos y sofisticados demuestra el efecto de uno de los intercambios nucleares más grandes posibles, en el que dos partes utilizan 4.400 armas nucleares, cada una con un rendimiento de 100 kilotones. En esta simulación, se lanzarían 150 millones de toneladas métricas de hollín a la troposfera superior y la estratosfera inferior, causando que las temperaturas en tierra caigan alrededor de 20 grados y provocando un enfriamiento rápido del océano. Para ponerlo en contexto, en el pico de la verdadera era de hielo hace 20.000 años, las temperaturas eran alrededor de 5 o 6 grados más frías que hoy. En este escenario, el hielo marino se expandiría permanentemente hacia áreas costeras pobladas y la vida marina del océano sería diezmada. Los siguientes 2 veranos se verían así. Luego de más de una década, el humo se disiparía y la mitad del efecto de enfriamiento se perdería, mientras que la recuperación llevaría siglos. Pero se espera que el planeta no regrese a su estado prebélico. En cambio, nos quedaríamos en lo que se ha denominado una pequeña edad de hielo nuclear, en la que regiones del planeta permanecerían más frías durante 1000 años o más. La última pequeña edad de hielo fue un periodo de enfriamiento que duró alrededor de 500 años y comenzó en algún momento, cerca del siglo XIII. Aunque se debate mucho sobre la causa precisa de este cambio climático, los desencadenantes probablemente incluyeron cambios en la actividad solar, así como una serie de erupciones volcánicas que comenzaron con Samaluz en 1257. Aunque probablemente este sea el peor escenario para una guerra nuclear, las simulaciones también han producido resultados similares para un conflicto limitado. Este escenario implica hasta 250 detonaciones nucleares, con una tonelada mortal que varía entre 15 y 100. En comparación, se proyecta que este conflicto más regional solo lanzará una fracción de humo de carbono negro a la estratosfera, pero aún así induciría un invierno nuclear, bloqueando hasta el 35% de la luz solar y causando que las temperaturas se enfríen hasta 5 grados Celsius con una expansión temporal del hielo marino. Aunque se esperaría que la recuperación inicial tardara una década, la Tierra podría quedar nuevamente en un estado de pequeña edad de hielo nuclear que duraría cientos de años. Aunque este tipo de simulaciones son desgarradoras, es importante señalar lo que no ocurriría como resultado de una guerra nuclear. Es poco probable que la humanidad se extinga. Con bolsillos de refugio que permanecen alrededor del globo, la Tierra no se sumergiría en una verdadera edad de hielo, ya que ese cambio en el paisaje lleva miles de años, y aunque estas son las proyecciones más precisas que la comunidad científica puede producir actualmente, hay tantos datos que están clasificados que, en una guerra nuclear del mundo real, el impacto humanitario real podría ser mejor. O podría ser peor.